Hola, vamos a trabajar ahora con las proteínas, un tipo de molécula biológica que denominamos como diversas y esenciales. Empezamos a preguntarnos qué son las proteínas, cuáles conocemos, qué proteínas a ustedes les resultan familiares. Acá hay dos esquemas de proteínas bastante conocidas como el colágeno y la insulina. Otras proteínas que pueden ser conocidas son la queratina, la hemoglobina, los anticuerpos, que han tenido bastante lugar últimamente en los medios al hablar de la respuesta inmune del organismo en relación al COVID-19. La hemoglobina es una proteína que está presente en los glóbulos rojos de la sangre. Colágeno y queratina son dos proteínas fibrosas de nuestro organismo, presentes en pelo y piel, y la insulina, una proteína globular que tiene función hormonal. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Decíamos que eran diversas, justamente porque cumplen diversidad de funciones, como intentamos representar acá en este esquema. Una de esas funciones es la función enzimática, a la que nos vamos a dedicar en particular en una clase posterior. Funciones estructurales, funciones reguladoras, funciones de almacenamiento, de defensa, de transporte. Como ven, múltiples funciones. Entonces ahora nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser que estas proteínas cumplan funciones tan diversas? Un único grupo de biomoléculas que hace cosas tan distintas. Para poder pensar cómo es que estas biomoléculas cumplen esas funciones tan diversas, tenemos que pensar que esas funciones derivan de las múltiples formas que adoptan las proteínas. La relación estrecha entre forma y función en biología está vinculada con un montón de estructuras, pero en este caso, en relación a las proteínas, podemos pensar que la estructura tridimensional que adopta una proteína le permite interactuar con el medio, con otras moléculas, y en ese caso ejercer su función. Por eso nos va a interesar ahora pensar en cómo es que una proteína adopta cierta forma. ¿Cómo están formadas las proteínas? ¿Cómo se forma la forma de una proteína? Las proteínas son polímeros formados por aminoácidos unidos. Ya hemos hablado de la noción de polímero en relación a otras biomoléculas. Un polímero está formado por muchas unidades unidas por enlaces covalentes. En este caso, los aminoácidos son los monómeros de esos polímeros. Y existen 20 clases de aminoácidos formando parte de las proteínas de todos los seres vivos. Ahora entonces vamos a preguntarnos, vamos a analizar cómo está formado un aminoácido. ¿Cómo es la estructura de un aminoácido? Un aminoácido está formado por un carbono central unido a un grupo amino y a un grupo ácido, además unido a un hidrógeno. Estos componentes que mencioné son parte de la región común a todos los aminoácidos, lo que acá está resaltado en violeta. Pero un aminoácido se diferencia de otro por su grupo R, que es la zona variable de cada aminoácido. ¿En qué se diferencian entonces los 20 aminoácidos? Como ya dijimos, se diferencian en su grupo R. ¿Y en qué puede variar los grupos R? Pueden variar en el tipo de átomos, algunos aminoácidos tienen un único átomo de hidrógeno, otros aminoácidos tienen átomos de carbono y de hidrógeno en su grupo R. Hay dos clases de aminoácidos que tienen átomos de azufre en ese grupo, formando parte de su grupo R. Pero también varían en número. Dijimos que algunos aminoácidos son pequeños y tienen un solo átomo, otros tienen largas cadenas de carbono. Y también en la distribución de átomos. Por ejemplo, en este esquema que tenemos todos los aminoácidos, podemos ver que algunos tienen anillos, es decir, grupos R voluminosos que ocupan un lugar importante en el espacio y hacen que ese aminoácido
tenga un tamaño mayor. Pero otro aspecto que nos interesa en particular y en el que nos vamos a detener es la relación que establecen con el agua. Ya hemos visto la relación con el agua en relación a otras moléculas que hemos analizado. En el caso de los aminoácidos decimos que algunos tienen grupo R hidrofílico. Por ejemplo, el ácido aspartico, que tiene un grupo R que puede quedar cargado de manera negativa en un medio acuoso, como es el citoplasma. Por lo tanto, es hidrofílico. O la leucina, que tiene un grupo R hidrofóbico. ¿Cómo se unen los aminoácidos entre sí al formar una proteína? Dijimos que las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, esos aminoácidos están unidos de manera covalente. Un aminoácido se une por el grupo carboxilo al grupo amino del aminoácido siguiente, formando así una cadena. Esos dos aminoácidos reaccionan formando un enlace peptídico, dijimos ya que es un enlace covalente, y al producirse esta reacción se libera a la vez una molécula de agua. Para formar este enlace peptídico que mencionamos recién, se requiere de energía y también la participación de enzimas específicas. Las enzimas son proteínas y más adelante trabajaremos con cómo hacen, digamos, cómo ejercen su función este tipo de proteínas en particular. ¿Cómo se forma una cadena de aminoácidos? Recién vimos que un aminoácido se une al siguiente por medio de un enlace peptídico. Cuando hablamos de pocos aminoácidos decimos que es un péptido. Cuando hablamos de muchos aminoácidos en una cadena, referimos a un polipéptido o una cadena polipeptídica. Así se va formando la estructura primaria de una proteína, es decir, uniéndose uno a la vez por enlaces peptídicos esos aminoácidos. ¿Cómo es la estructura primaria de una proteína? En este esquema tenemos los aminoácidos representados por bolitas de colores. Y nos va a interesar ahora presentar una noción, que es la de secuencia de aminoácidos. La estructura primaria de una proteína está formada por una secuencia de aminoácidos. Es decir, aquí nos interesa detenernos en el orden particular que tienen estos aminoácidos en esta cadena. Para poder entender mejor esta noción de secuencia de aminoácidos, vamos a comparar diferentes cadenas de aminoácidos, como es la estructura primaria de diferentes proteínas. Si analizamos estas tres proteínas, proteína A, B y C, podemos ver que tienen diferentes secuencias de aminoácidos. Más allá de que la proteína B es más corta, interesa en particular ver la disposición de esos aminoácidos. Por ejemplo, los aminoácidos celestes están presentes en las tres cadenas, pero en diferente ubicación. Y eso va a tener importancia cuando hablemos de cómo adquiere su forma una proteína. A la vez, algunos aminoácidos pueden estar presentes en una cadena polipeptídica y no en la otra. Eso también va a dar características particulares. Analicemos ahora cómo se empieza a plegar en el espacio esa cadena polipeptídica, formando la estructura secundaria de una proteína. La estructura secundaria se estabiliza mediante enlaces de tipo puente hidrógeno, es decir, enlaces débiles. Hay dos tipos de plegamientos regulares, que son hélice alfa y lámina plegada beta. Una cadena polipeptídica puede formar en el espacio una hélice alfa cuando se establecen puentes hidrógeno entre diferentes aminoácidos, entre el grupo amino y carboxilo, de aminoácidos que están un poquito alejados en la cadena. Las proteínas fibrosas suelen tener regiones extensas de forma alfa hélice. Otro patrón de plegamiento habitual es la lámina plegada beta, que se establece, puede ser en otras regiones de la misma proteína, también por puentes hidrógeno entre grupo carboxilo y amino, que están en lugares más o menos distantes de esas cadenas. Pero este no es el único plegamiento que adquiere una cadena polipeptídica, sino que hay un plegamiento mayor, otro nivel de plegamiento, que se denomina estructura terciaria.
Y vamos a analizar ahora cómo se forma la estructura terciaria de una proteína. Se forman múltiples enlaces débiles entre los grupos R de los aminoácidos, en este caso. No ya entre grupo amino y carboxilo, sino entre los grupos R de los aminoácidos. Como resultado de estas múltiples enlaces débiles, la cadena se pliega en el espacio y se forma la estructura terciaria. Analicemos esto en un esquema. Imaginemos que esta es la cadena polipeptídica y esta está representando el grupo R de un aminoácido con carga positiva, y esto representando el grupo R de un aminoácido con carga negativa. Como ustedes saben, cargas opuestas se atraen, y en este caso establecen un enlace. En otro caso, acá estamos analizando, estamos viendo un aminoácido con grupo R hidrofóbico que interactúa con otro aminoácido con grupo R hidrofóbico, y esas interacciones hidrofóbicas tironean hacia el interior. Si esta proteína se estuviera plegando en un medio acuoso, como generalmente ocurre, como es el citoplasma de una célula, esas interacciones hidrofóbicas harían como un pliegue, tensionarían hacia el interior de la proteína. También pueden establecerse puentes hidrógeno entre regiones polares de esos grupos R. En un caso particular, en ciertas condiciones, entre los aminoácidos que tienen grupo R con átomos de azufre, podría establecerse puente disulfuro, que este único caso es un tipo de enlace covalente. Todos los demás que mencionamos son enlaces de tipo débiles, no covalentes. Así quedaría, por ejemplo, en el caso de esta proteína, la forma tridimensional final, resultando la estructura terciaria de esta proteína. Pero algunas proteínas en particular tienen otro nivel de organización posterior, otro nivel de estructura. Antes de eso vamos a analizar cómo es la estructura terciaria de diferentes proteínas. Ya habíamos visto que la proteína A, B y C tenían distintas secuencias de aminoácidos. Acá en este modelo están representadas sus estructuras terciarias, resultantes de la interacción entre los grupos R de los diferentes aminoácidos que acá están representados con colores. Podemos imaginar que este aminoácido violeta interactuó con este azul y dio como resultado este plegamiento. Y otros aminoácidos tensionaron en otro sentido, dando lugar a una conformación final, diferente de la proteína B, diferente a la proteína C. En cada caso, seguramente cada una de estas proteínas tendrá una función distinta, dado que tienen conformaciones espaciales diferentes. Como dijimos, algunas proteínas tienen una estructura más compleja aún. Y vamos a analizar cómo se forma la estructura cuaternaria de una proteína. En el caso de una estructura cuaternaria, tenemos que pensar en 2 o más polipéptidos. Cada uno de estos polipéptidos tiene a su vez estructura terciaria. Cada uno de estos polipéptidos conformará la subunidad, que se va a unir, a acoplar, formando una proteína funcional con estructura cuaternaria, como en este caso. Algunas proteínas además tienen otras componentes, otras estructuras, que no son aminoácidos. Por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína con estructura cuaternaria, además de 4 cadenas polipeptídicas, tiene una estructura que se denomina grupo hemo, formado por átomos de hierro. Otras proteínas que están en membranas plasmáticas tienen además agregados de azúcares, y por eso se las denomina glicoproteínas. Recapitulando, ¿cómo se relaciona la estructura con la función? Ya hemos dicho que la secuencia de aminoácidos de una proteína dará lugar a un plegamiento particular que resulta en la forma final de esa proteína. Y esa forma final de la proteína será la responsable de la actividad biológica de la proteína, por lo tanto, de su función. Las proteínas son polímeros formados por decenas, cientos o aún miles de aminoácidos. Es decir, pueden tener distintos tamaños, pero de cualquier manera son moléculas grandes. Por eso decimos que son macromoléculas. Los aminoácidos se unen por enlaces covalentes, formando la estructura primaria de una proteína. La estructura terciaria se forma por múltiples enlaces débiles entre grupos R de los aminoácidos.
todas las proteínas, de alguna manera, interactúan con otras moléculas como parte de su función. Por ejemplo, la proteína colágeno interactúa con otras proteínas colágeno formando fibrillas de colágeno, como parte de su función. La proteína hemoglobina interactúa con moléculas de oxígeno y las transporta. En cada caso podemos pensar en interacciones de otras moléculas. Pero las proteínas son específicas en cuanto a su actividad biológica, es decir, no hacen cualquier tarea. La especificidad está dada por la forma, que a su vez deriva de la secuencia de aminoácidos. Y para cerrar, como empezamos, diremos que las proteínas son moléculas biológicas diversas y esenciales. Moléculas biológicas porque forman parte de los seres vivos, son propias de los seres vivos, son los organismos vivos quienes las producen las proteínas y las transforman, pero a la vez son moléculas muy complejas y diversas, diversidad de formas, diversidad de funciones, tal como estuvimos viendo en esta clase. Y a la vez son esenciales, porque si pensamos en cualquier acción, cualquier actividad que está ocurriendo en una célula, en un organismo vivo, de una u otra manera hay alguna proteína involucrada en esa actividad. Bueno, con esto cerramos la presentación de las proteínas.